Crea 33 presenta. Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer una fácil maraca. Va a servir como regalo en fiestas de cumpleaños, cuando no tengas algo que hacer, te quieras divertir, algo muy facilito para tus niños. Comenzamos. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un tubito de papel de cartón, de estos que vienen las servilletas de cocina. Vamos a necesitar un Durex o masking tape. Vamos a necesitar tijeras. Vamos a necesitar, bueno, una cucharita en dado caso que quieran, y algún tipo de papel. En este caso yo escogí este moradito plastificado, pero puede ser papel de envoltura con diferentes motivos. Puede ser el que uno quiera. También vamos a necesitar unas telitas del color que ustedes quieran. Este va a ser más una maraca más tipo femenino, ¿sí? Ya están previamente cortadas. ¿Y con qué lo vamos a rellenar? Lo vamos a rellenar, en este caso, tengo por aquí uno de mis frascos que dibujé. Si no han visto el video de creatividad de frascos fantásticos, los invito a verlos. Aquí tenemos el frasco lleno con arroz. En este caso vamos a necesitar arroz. Pueden usar frijoles, pueden usar habas, cualquier tipo de semilla. También aquí tengo una que es de chía, semillas de chía, y cualquier tipo de pasta. Puede ser pedazos de espagueti, puede ser de lasaña, ¿sí? Que ya no la vayan a usar. Esta está muy viejita y la voy a usar en cachitos. Miren, está tan viejita que parece hecha de vidrio. La vamos a usar así porque nos va a servir su sonido y su forma grande en comparación de la chía y del arroz. Entonces vamos a empezar. Bueno, pues aquí estamos ya con nuestro primer paso a seguir para hacer la maraca. Lo primero que estoy poniendo es uniendo el papel con el tubito. Lo vamos a unir bien apretadito. Lo van a jalar lo más que se pueda de apretarlo y le vamos a poner unos tapes aquí. Si ustedes tienen de Durex o cinta transparente, pues mejor, pero que afiance muy bien. Puede ser de hecho hasta pegamento líquido, de ese que fija muy bien. Bueno, aquí ya tenemos nuestro tubito y ahora ahí está. Segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Nuestro segundo paso es, vamos a agarrar un pedacito de nuestro mismo papel, ¿sí? Aquí ya tengo uno cortadito con una forma más o menos redondita y vamos a afianzar viendo un regalo de cumpleaños. Esto no se va a ver, esto lo vamos a forrar con nuestra telita. Vamos a hacer el siguiente paso. Lo agarramos desde aquí. Pueden hacer el corte más grande para no tener tantos problemitas. Así, y cerramos la parte de aquí. Y una vez que ya está cerrado, ya tengo previamente cortado aquí algunas pastas que van a hacer el efecto de sonido más fuerte. Lo vamos a ir metiendo. Las pueden cortar tanto como ustedes quieran. Un poquito. Esto, sí. Suena con un sonido único. Por eso es que vamos a meter de otro tipo. Pues vamos a ponerle ahora el sonido con el arroz. Lo más fácil es agarrándolo así con una cucharita y metiéndolo más fácilmente que con la mano. Aquí podemos ver. Vamos a ver. Si se fijan, el sonido ya está cambiando, ya tiene
diferentes tonos. Vamos a ponerle una más. Vamos a ponerle una más, dependiendo como ustedes qué tanto quieran de sonido, y cada vez va a empezar a agarrar más fuerza nuestro tubito. Semilla de chía, que es más suavecita y que esta le va a dar un sonido todavía menor, pero muy armonioso. De eso se trata. Estamos haciendo una maraca. Como les decía, puede ser para regalo de fiestas de cumpleaños de los niños, puede ser para simplemente divertirse en una reunión con sus amigos de la generación y echar relajo. ¿Se fijan? Estamos revolviendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tapar aquí arriba. Bueno, pues aquí ya pude cerrar esta parte de aquí. Ya quedó muy bonito, muy bien cerrado. Y vamos a terminar con el lado opuesto. Vamos a poner la telita un poquito más salidita para que haya todavía espacio para cerrarla por arriba. Vamos a poner esta aquí para afianzarla. Jalan muy bien, jalan fuerte lo más que se pueda. Y vamos a cerrarla. Como les dije anteriormente, si tienen otro tipo de cinta transparente de preferencia, porque está cubriendo muy bien todo nuestro diseño, que en este caso pues es más femenina la maraca, para que suene como maraca. Aquí tenemos el otro. Así que ya tenemos maracas. Es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal, y recuerda que Fotocrea 33 es un canal donde la creatividad y el arte no tienen límites.